Bienvenidos a todos. Bueno, tardes ya. Mi nombre es Beatriz Ruiz y a nombre de Fundación Inoma, creadoras del sistema educativo basado en videojuegos Tac 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 y de Básica Asesores Educativos, de quien soy fundadora, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo conversatorio con el tema Educación y Tecnología, el uso de herramientas digitales como recurso en la enseñanza, una visión del uso de los videojuegos y otras herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una nueva realidad que llegó para quedarse. Agradezco la presencia de nuestros panelistas, la doctora Ximena Chao, la maestra Giselle Escalante y el maestro Rodrigo Contreras, a quienes presentaré en un momento. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este conversatorio. Creo que no me equivocaré al decir que estamos aquí porque nos une una misma pasión, que es la educación, y compartimos preocupaciones similares en torno a esta nueva normalidad de cambios e incertidumbre. Pero no solamente representa un enorme reto para nosotros como maestros o padres de familia, sino que estamos también con cambios que implican tomar decisiones en adaptar y experimentar, y en nuestra labor de educar a niños y jóvenes que están de por medio. Tenemos que aprender a adaptar y experimentar. Y justo este es el tema de la charla, que es el uso de la tecnología. Siempre ha estado en la agenda como el reto de la educación del siglo XXI, ¿cierto? Resaltando la necesidad de desarrollar habilidades digitales en niños y jóvenes. Pero ¿cuánto habíamos avanzado antes de la pandemia? Y ahora, ¿cuánto nos falta? Hemos podido adentrarnos en este mundo fantástico de innovación y lo hemos podido adaptar a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. Nos hemos atrevido como personas no nativas digitales en algunos casos, o a lo mejor sí somos nativos digitales, a utilizar, por ejemplo, este juego de Tetris, un juego de desarrollo de habilidades de percepción visual, habilidades esenciales en el proceso de lectoescritura de nuestros niños. O, por ejemplo, este juego que está ahora de moda, Catán, ¿no? Disponible también en móviles, donde los jugadores desarrollan habilidades de planeación estratégica y toma de decisiones, habilidades que forman parte de estas competencias del siglo XXI. Juegos multiplayer o multijugador que promueven habilidades de colaboración. Nos hemos atrevido a salir de nuestra área de confort y utilizar el juego como un elemento esencial en el proceso de aprendizaje de niños, jóvenes e inclusive adultos. Pues bueno, exploremos este tema el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera mencionar un poco la mecánica de esta charla. Vamos a platicar alrededor de 45 minutos a una hora en diferentes cuestiones relacionadas con el tema que hemos preparado y nos han enviado en torno también a lo mismo y a la preocupación que existe en esto. Al finalizar abriremos el micrófono a preguntas de los participantes. Tenemos estudiantes, maestros, padres de familia. Muchas gracias por estar aquí, educadores, amantes de la educación de países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, entre otros. A lo mejor se me va uno por ahí, pero bueno, todos sean bienvenidos y manden sus preguntas por el chat o a través del correo. También nos acompaña con nosotros Regina Bravo, que trabaja en Inoma con nosotros en toda la parte de comunicación. Ella estará controlando sus preguntas, que se las haremos llegar a nuestros panelistas. Y pues bueno, quisiera presentarlos. Son extraordinarios maestros, investigadores que nos acompañarán compartiendo sus experiencias y conocimientos en esta área. En primer lugar tenemos a la doctora Ximena Chao, coordinado la especialidad de Educación Socioemocional en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ha sido coordinadora de la licenciatura en Pedagogía y del doctorado interinstitucional en Educación en esta misma institución. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Estudió la maestría en Psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNAM y la maestría en Psicología en Nueva York University. Es licenciada en Física por la Universidad de las Américas en Puebla. Representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional. Es miembro de la Red Mujeres Unidas por la Educación en México. Ha sido asesora de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la Dirección General para la Innovación y el Fortalecimiento Académico y de la Dirección General de Diseño Curricular de la Secretaría de Educación Pública, así como del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, CONAFE, y de agencias como de las Naciones Unidas como la UNESCO, PNUD y UNICEF. Y desde hace 15 años, o más de 15 años, es profesora de la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Educación y en el Departamento de Psicología a nivel de licenciatura y posgrado, y distinguida con el mérito universitario por esta universidad. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales,
así como la mediación de tecnologías digitales en el aprendizaje. Bienvenida, Ximena. Tenemos a la maestra Giselle Escalante, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Tecnológica de México, maestría en Comunicaciones Corporativas y diplomado en Branding, maestría en Humanidades y candidata al doctorado en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac. Forma parte del grupo de investigación de académicos de la Fundación Internacional Association of Amusement Parks and Attractions, con más de 17 años de experiencia en áreas de comunicación, relaciones públicas y mercadotecnia, en diversas organizaciones y empresas, como la ABC Radio, que fue conductora del programa Con México y su gente. Y así a la voz de las cápsulas de círculos de periodistas. También ha participado en diferentes organizaciones en relación con comunicación, como Seguros Mafre, Infra, y etcétera. Otro interesante que es el grupo editorial Random House, Mondari, ahora Penguin Random House, fue gerente de mercadotecnia de sellos editoriales literarios y no literarios, y de 14 sellos editoriales en donde desarrolló los lanzamientos de libros nacionales e internacionales de habla hispana. Conduce desde el 2011 el programa de radio Charlas con Café, que se transmite todos los jueves a través de Radio Anáhuac. Es coautora del libro Cazadores de Series, en donde desarrolló una investigación sobre la serie multipremiada de Big Bang Theory, compartiendo sus hallazgos sobre la promoción académica de la astrofísica desde la ficción. Padrísimo. En agosto de 2010 se integró al cuerpo docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Norte. En agosto de 2011 fue nombrada coordinadora de la licenciatura en Dirección de Empresas y Entretenimiento y del área de convenios. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por último, pero no por eso el menos importante, Rodrigo Contreras, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en guionismo, con estudios de doctorado en Comunicación y Pensamiento Estratégico, cofundador de Most Transmedia, estudio dedicado al desarrollo de contenidos transmedia basados en el storytelling, en donde destacan videojuegos, apps y campañas de comunicación. Ha participado en el desarrollo de 35 videojuegos en roles como productor, líder de proyecto, líder creativo, guionista y game designer. Experiencia docente de más de 10 años en la Universidad de Cantabria, la Universidad Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, el SAE y la UIC, entre otras. Bienvenido, Rodrigo, y bueno, gran colaborador de INOMA también. Muy bien, pues comencemos. Y la primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes es, ¿qué es la educación digital desde su punto de vista? ¿Qué herramientas existen para enseñar y aprender en las escuelas o fuera de ellas? Porque digo, el mundo es inmenso en lo que existe en torno a esto, pero si pensamos en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Quién quisiera empezar? Giselle, muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Justo esta pregunta nos lleva a identificar lo siguiente. Creo que a partir del uso de la tecnología como herramienta pedagógica es que nosotros podemos acompañarnos. No podemos olvidar de las metodologías y de esta pedagogía que tenemos tradicional y cómo la acompañamos. Pero lo que digo es, en esta cuestión de utilizarlo como herramienta, es que nosotros podemos identificar que a veces podemos reforzar utilizando estas herramientas, como hoy, por ejemplo, este confinamiento, esta pandemia nos ha llevado a todos a tener una migración a la escuela totalmente en línea o a distancia. Y esto nos ha llevado a introducirnos en diferentes aplicaciones que ya estaban ahí, incluso muchas gratuitas, ya veníamos utilizando, pero hoy de manera formal se convierten en este reforzador que nos ayuda en una primera instancia a identificar cuál es el nivel de aprendizaje de los alumnos, pero también a reforzar y a identificar también algo súper importante que lo mencionamos un poco antes de iniciar esto, que es las personas tenemos niveles de aprendizaje diferentes y algunos tenemos más sensibilidad para ser mucho más sensibles con ciertas aplicaciones. Entonces, lo primero es verlo como una herramienta de apoyo, de acompañamiento. Me refiero a estos Kahoots, me refiero a estas herramientas que incluso hoy tú puedes hacer desde tu casa. Son muy intuitivos, siendo profesor, incluso en mi caso, en una materia muy específica que es el mercado y la industria editorial.
A mí me funcionó hacer, por ejemplo, una lotería literaria, identificar géneros, identificar el número de ejemplares a producir, herramientas y estrategias de mercadotecnia a desarrollar, pero a partir de una lotería, así la lotería tradicional que tenemos con figuras y demás, y hacerlo de manera virtual. Entonces, es verlo así. Y no todo es como forzado y decir, ay, bueno, a fuerzas tengo que utilizar, no. Yo creo que también lo virtuoso en esto es saber que esa herramienta realmente fue identificada y fue hecha exactamente para ese tema, para ese aprendizaje, y que también, bueno, mis colegas no me dejarán también mentir. Cada grupo que tú tienes es diferente, tiene necesidades diferentes, incluso algunos te pueden llevar a un nivel de tecnología o de ludificación, vamos a decirlo así, tecnológica, diferente a cualquier otro. O sea, yo te puedo decir que esta lotería literaria también me llevó a hacer, por ejemplo, tutoriales, videos que se acompañaban después de ciertas encuestas que hacíamos, pero con puros visuales. Y luego ellos tenían que construir su propio video a partir de esto. Entonces, entrar en una dinámica en donde identifiquemos cómo evaluamos, cómo enseñamos y reforzamos, y también cómo de regreso hay una creación de parte de nuestros alumnos, que puede ser desde un video u otra herramienta que ellos puedan utilizar a un tema en específico que nosotros previamente seleccionemos. ¿Sí, Ximena? Sí, bueno, yo añadiría también a lo que ya nos comenta Giselle, que la educación digital o que utiliza herramientas digitales, pues es una posibilidad. Estas herramientas digitales traen consigo una posibilidad de incorporar herramientas de representación, de comunicación, de socialización, búsqueda y creación de información, a manera de complemento a nuestras habilidades naturales, a nuestras habilidades perceptuales, cognitivas, afectivas y sociales, entre otras. En algunos casos, estas herramientas pueden incluso potencializar, ampliar, aumentar nuestras capacidades naturales, y me parece que ahí está la potencia de las tecnologías, en tanto a que nos permiten, de alguna manera, ampliar, ver más allá o desplegar más allá del espacio presente o del tiempo presente estas capacidades, como por ejemplo la realidad aumentada, la realidad virtual o los simuladores, son algunos ejemplos de esta posibilidad de utilizarlas a manera de prótesis, vamos a llamarle así, a manera de prótesis de la cognición, de la comunicación y de la percepción, de tal suerte que pueden, en algunos casos, apoyar y generar, potenciar, por así decirlo, el proceso de aprendizaje. Sí, adelante, Rodrigo. Sí, pues bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Beatriz, Regina, y pues un gustazo volver a platicar con Giselle y con Ximena, con quien en algunos momentos ya hemos colaborado. Pues bueno, creo que ha sido muy completa la descripción de Ximena y de Giselle, y a mí me gustaría añadir que pues es el sueño que durante mucho tiempo las generaciones han tenido, de tener un espacio de interacción donde puedas aprender de manera natural sin riesgos, ¿no? Hay algunas áreas donde han avanzado más, por ejemplo, a lo mejor un estudiante para aprender de piloto aviador, por ejemplo, ¿no? Antes de poder hacer de subirse a un avión, pues ya tiene un entorno muy realista donde tiene todas las herramientas para poder probar de manera natural y muy divertida, ¿no? En algunos casos. Entonces creo que esta es el sueño que muchos teníamos, de poder llevar la educación a otro nivel, donde pudiéramos tener muchas herramientas al mismo tiempo y que además no hubiera tanto riesgo, ¿no? O sea, todas estas aplicaciones que comentaba Ximena, de poder ver un simulador de cómo funciona, por ejemplo, el interior del cuerpo humano. O sea, quizás eso, generaciones atrás no habían tenido la posibilidad ni siquiera de imaginarlo, y hoy tener esas herramientas a la mano, pues es una gran oportunidad para alumnos, para profesores y para todos. Sí, sí, muy cierto, Rodrigo. Y bueno, tomando todos los comentarios de cómo se imaginan esta educación o cómo es y lo que aporta, digo, me llevo esto último que mencionas, Rodrigo, del riesgo, ¿no? Y del miedo a aprender, del medio a experimentar. Desgraciadamente, nuestra educación tradicional, en cierta forma, nos ha enseñado
a que haya una respuesta correcta, ¿no? En que cuando nosotros aprendemos algo, lo que dice el maestro es lo correcto y pues nosotros lo asumimos, o bien lo que tenemos que llegar a resolver un problema, hay una solución única y no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos, estamos reprobados, ¿no? Y ese miedo a equivocarnos nos ha llevado pues, a otras consecuencias importantes, que es esta falta de querer experimentar y de probar. Y yo creo que la tecnología, como bien dices, nos abre ese mundo en el que aquello se vuelve tan inmenso, múltiples soluciones, múltiples formas de ver una misma situación, un mismo problema, ¿no? Y en el área, por ejemplo, de ciencias, es maravilloso poder contar con estas aplicaciones que nos simulan los experimentos que a lo mejor en otras circunstancias, ya sea o por falta de recursos o por el mismo riesgo que implica para un niño pequeño, por ejemplo, en primaria, no podrían hacerlo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, y creo que esto en la parte del desarrollo integral del niño es súper interesante. Pero entonces, esto significa que tenemos que de alguna manera también cambiar la visión de los contenidos que estamos enseñando. O sea, tiene que haber como ese paralelismo. Es relevante cuestionarse si deberíamos pues reflexionar sobre los contenidos del programa de educación, o sea, cómo integrar estas partes de habilidades, porque no cualquiera lo podría hacer. ¿O cómo ven? O sea, ¿tendríamos que considerar otras áreas, otros conceptos que enseñar? Sí. Sí, yo creo que sí, y bueno, seguramente Ximena ahorita tiene mucho que comentarnos sobre eso, pero yo creo que sí, porque yo trato como que siempre buscar el punto de vista, pensar en el otro, ¿no? Que es como uno de los principios de diseño de cualquier cosa, desde el punto de vista del estudiante, hay cosas, hoy podemos llegar más allá, ¿no? Entonces, cuando antes había elementos básicos como memorizar cosas y de pronto estamos acostumbrados a las escuelas con dictados, ¿no? Y pues, ¿por qué escriben peor algunos profesionales? Porque les dictaban muy rápido, ¿no? Ese era un problema histórico que hoy ya no tendría que existir, porque hoy estamos un paso más allá, ¿no? Hoy ya no necesariamente estamos centrados en contenidos de memoria, sino en contenidos donde podamos profundizar, explorar, experimentar, ¿no? Y a veces no todos los planes están metidos en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, quería aportar eso al principio y, bueno, no sé qué más. Sí, gracias, Rodrigo. Sime, ¿qué opinas? Yo creo que, o sea, comparto mucho de lo que nos dice Rodrigo y creo sobre todo que, dada la potencia que tienen las tecnologías hoy en día para representar, para comunicar, para interconectar, para producir conocimiento, no deberíamos de usarlas para limitarnos o para constreñirnos a lo que conocemos tradicionalmente como el aula o como la pedagogía transmisiva, directiva, unidireccional. Creo que si lo hacemos estamos desaprovechando. En este proceso de transición a la educación a distancia remota, digamos, que ha salido a raíz de la pandemia, me parece que si nos conformamos a generar aulas, ambientes áulicos tradicionales, en donde hay un profesor que transmite el currículo y hay alumnos en ventanitas de Zoom que atienden y toman nota, como decía Rodrigo, creo que estamos limitando la posibilidad o la potencia a la que podríamos llevar a las tecnologías. Yo creo que en esa posibilidad de crear y no solamente consumir información, en esa posibilidad de representar y representar la información con nuevos ojos, por ejemplo, desde estas herramientas, decíamos, de simulación o de realidad aumentada, etcétera, creo que pudiéramos ir más allá en el desarrollo, no solamente de contenidos o conocimientos disciplinares, es decir, datos o información específica, sino podríamos estar desarrollando habilidades o competencias en la manera en la que aprovechemos las tecnologías. Por ejemplo, las podemos usar para experimentar, para indagar, las podemos utilizar para generar narrativas, pero no solamente en texto, podemos generar narrativas visuales, narrativas auditivas, que no están limitadas o encorsetadas a los formatos de la escuela analógica, le voy a llamar, de la escuela presencial. Porque claro, la percepción y los tiempos, los formatos de comunicación que tenemos en el mundo analógico, pues son otros, se restringen al espacio y a los recursos inmediatos. Me parece que la tecnología lo que permite, y ahora que estamos en estos ambientes de educación a través de los medios digitales, creo que tendríamos que aprovecharlos y potencializarlos para llevarlos a crear todo este otro campo pedagógico y educativo que nos pueden dar las tecnologías
por las posibilidades que manejan en sí mismas y entonces desarrollar habilidades que a lo mejor no se estaban dando en la escuela y que después se pueden transportar a la escuela muy bien. Claro, claro. Sí, de acuerdo. Y yo creo que en este momento, a lo mejor una pregunta que se vale es decir, ¿y el maestro está listo? ¿Cómo le ayudamos al maestro? Justo. Necesitamos como que esas dos vías, ¿no? O sea, por un lado vemos este mundo de pues, cuestiones tecnológicas maravillosas, pero lo que mencionaba antes, ¿no? Lo ser nativo digital. O sea, el no haber estado creciendo con ellas al mismo tiempo como los jóvenes. ¿Qué hacemos? Justo lo que mencionas, Beatriz, viene incluso desde el diseño curricular. Cada materia tiene una descripción de cómo se va a implementar esas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde ahí tú dices, ¿esta materia es teórica o práctica o es práctica? ¿Quién es el perfil del docente más idóneo para poder llevar a cabo ese plan de una materia? Y luego, aunado a esto, y que lo mencionabas también en la pregunta anterior, es cualquiera lo puede hacer. O sea, hoy los tres que estamos aquí, bueno, los que estamos aquí hemos impartido clase, coincido tanto con Ximena como con Rodrigo esta parte de no es lo mismo estar en un aula virtual, incluso en el tiempo en una clase física a el tiempo en una clase a distancia o virtual es totalmente diferente. El nivel de atención, el nivel de retroalimentación, la interacción que debes tener es mucho, digamos, es mucho más compleja en digital porque tienes otros más distractores. Entonces, iría como en esa línea. La primera es identificar esas materias que su diseño curricular introduce esas metodologías que nos pueden llevar a un ambiente virtual y en ese ambiente virtual se convierte en un espacio virtuoso para decir, es idóneo, mencionaba Ximena, ¿no? Esto de hablar de realidad aumentada, pero además de la realidad aumentada, o sea, ¿qué lo acompaño? Porque acuérdense, si es complemento para hacer este extra de mi aprendizaje a través de lo virtual, bueno, ¿cómo lo evalúo? Y además de cómo lo evalúo, ¿cómo me cercioro de que cada alumno, sin importar, cada persona tenemos un nivel de aprendizaje y también una apropiación de lo virtual o no? O sea, incluso les puedo decir que esta pandemia también nos demostró que no todos, aunque sean nativos digitales, en mi caso soy migrante digital, o sea, nací en el 79, pero no precisamente alguien que sea nativo digital está adecuado o precisamente tiene todas las competencias para poder apropiarse del conocimiento en un formato totalmente en línea. Entonces, es comenzar también a sensibilizar que una cosa es que yo ya estoy habituado con este ambiente, pero también cómo te presento todas estas herramientas extras y cómo vas a interactuar con ellas, porque es muy diferente ya cuando se utilizan para aprender y para evaluar a los alumnos en este caso. Así es, totalmente de acuerdo. Rodrigo, ¿querías agregar? Ximena, sí, adelante, adelante. Sí, yo sí quisiera agregar algo porque creo que se están tocando cosas muy interesantes y el chat está a todo lo que da. Entonces creo que hay cosas bien padres que están pasando en este momento. A ver, yo creo que tenemos que seguir aprendiendo a usar la tecnología. El que hayas nacido, el que seas nativo digital, no te hace ser un experto o un sabio del uso en toda su potencialidad. Usamos la tecnología, lo que llamamos nativos, pues son más bien personas que pueden usar la tecnología de manera, vamos a llamarle informal o coloquial. Es decir, todos sabemos leer, pero a lo mejor no todos sabemos escribir textos académicos, por poner una similitud del mundo analógico. Entonces, creo que sí tenemos que seguir aprendiendo a usar las tecnologías para distintos fines. A lo mejor no son más fáciles para socializar entre los chavos, o pueden hacer videitos, y TikTok está lleno de videitos que hacen chavos. La pregunta es cuál es la finalidad de ese uso. Entonces, tú preguntabas, ¿y el maestro puede? Bueno, yo creo que el maestro está en la situación privilegiada. Yo soy maestra desde hace muchos años y estamos en esa posición privilegiada de evolucionar junto con los estudiantes. Y entonces creo que parte de nuestra responsabilidad como docentes de alguna manera es actualizarnos, es ponernos al día en esas distintas formas de usar la tecnología. Yo me acuerdo cuando salió Encarta, ¿se acuerdan? Esa enciclopedia en CD-ROM, pues esa era una manera de usar la información digital. Pero después salió Wikipedia y eso es otra manera de construir conocimiento desde los recursos digitales. Y son completamente distintas. Entonces, aunque tú seas muy sabia en Encarta, pues tienes que pensar de otra manera para construir y consultar Wikipedia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la pandemia nos agarró
así súbitamente, tuvimos que migrar a una educación remota, que cabe mencionar que no es una educación a distancia o online, tiene otra estructura muy distinta, el hacer un programa para educación en línea, pero que eso abrió la posibilidad también, y aquí vendrían como los aprendizajes o los crecimientos que podemos sacar de este momento tan desafortunado para la salud mundial. Creo que una de las cosas buenas es que nos ha permitido repensar la educación a través de los medios digitales. Y entonces, en ese sentido, nos abre a la posibilidad de entender que tenemos que seguir aprendiendo, que trasladar el aula a Zoom no es suficiente, que necesitamos generar otro tipo de recursos, pero sobre todo pedagógicos. ¿Cómo vamos a usar la tecnología? La tecnología sigue siendo un medio, no es un fin para el aprendizaje. Entonces, la pedagogía, digamos, no se queda de lado. No existe todavía la computadora o el ambiente virtual que sea escuela. Hay que hacer la escuela, hay que hacer los aprendizajes en el mundo virtual o en el mundo digital, de tal manera que podamos aprender. Y eso nos va a llevar un tiempo de formación. Creo que eso es parte de lo que salió al descubierto en este momento. Sí, totalmente de acuerdo. Sí debe haber pues un contenido, o sea, no nada más hasta las herramientas como tales, sino las tenemos que enriquecer y entender cómo usarlas. Digamos, muchas veces también nos comentaban los maestros, bueno, pero ¿qué sucede cuando no tienes a la mano acceso a recursos como esos, ¿no? Ahorita una de las herramientas que nos comentaban más utilizadas durante la pandemia, bueno, sobre todo el final del ciclo escolar que seguíamos con los niños en casa, era el WhatsApp. O sea, el teléfono fue el instrumento de comunicación entre niños y maestros y padres de familia, que también ellos son otro actor que tenemos que meter en la conversación. Ellos están tomando un rol de maestro también que no lo tenían asignado todavía. Pero digamos, cuando cuentas con un instrumento como es un celular, ¿qué tanto puedes explotar, ¿no? El poder hacer o consultar este tipo de contenidos con los niños, ¿no? Sobre todo. Y bueno, aquí no sé si Rodrigo a lo mejor pudiera ayudarnos o si tienes algo más que mencionar sobre esto, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que la educación digital implica más allá de utilizar las herramientas, sino se tiene que desarrollar contenido, pero bueno, también cuentas con dispositivos que probablemente no tienen las potencialidades que una computadora, ¿no? ¿Qué haces cuando no cuentas con algo así? Y fíjate que justo como comentas este tema del WhatsApp, escuché muchos casos muy creativos donde creo que una cualidad que tenemos y que en general tiene el buen profesor es que es muy creativo, ¿no? O sea, resuelve con lo que tiene en la mano cuando el niño no puede, no tiene el recurso, ¿no? El video, pues busca un gráfico o algo para enseñar. Y creo que el WhatsApp fue una de esas herramientas que tenían ya todos a la mano, ¿no? Papás, profesores, y lo usaron bien. Y yo creo que es una de las tareas que tenemos hoy cuando repensamos la tecnología en la educación, es ¿qué recursos tenemos? Porque no necesariamente todos los profesores tenemos la oportunidad no hemos aprendido digitalmente, ¿no? Y entonces hoy tenemos que experimentar con usar Zoom para dar clases cuando nosotros no tomamos nunca clases en Zoom. Y eso nos genera muchos retos y muchas incertidumbres porque no sabemos cuál es el mejor modelo, ¿no? O sea, todos estudiamos en una universidad, quizás la mayoría de los maestros, presencial, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos que resolver y muchos maestros ya lo resolvieron estos días, ¿no? Fue o WhatsApp o fue otros recursos que se encontraron y todavía creo que estamos en ese momento de construir esas herramientas y cómo explotarlas mejor para estos momentos. Sí, y aquí, Claro. Perdón, sí, continúa. Bueno, yo nada más, aprovechando que se toca el tema de los móviles y del WhatsApp, que sin duda pues es una herramienta fantástica, sobre todo para generar comunicación síncrona o asíncrona, para transmitir datos, para dar seguimiento, creo que nos lleva a un punto fundamental de lo que tenemos que seguir aprendiendo, particularmente el WhatsApp, porque está supeditado tu número celular. Me parece que parte de lo que implica esta nueva educación en lo digital, pues es la construcción de una pedagogía para la convivencia sana
y para el respeto y la privacidad de los datos. Y creo que ahí los docentes también han presentado preocupación al respecto, particularmente los que usan WhatsApp, porque estás dando tu número de móvil. Entonces, en ese sentido, creo que parte de lo que también está en proceso de construcción es esta ciudadanía digital, es decir, qué clase de personajes y personas somos en la red. Creo que ese es un tema que está pues muy en la frontera de definirnos cómo tenemos que empezar a generar pues esto, ciudadanía o comunidad digital, en tanto a cómo nos comunicamos, cómo hacemos uso de estos dispositivos que, a diferencia, por ejemplo, de una plataforma LMS que no es WhatsApp, el WhatsApp está directamente ligado a mis datos personales. Y entonces, creo yo que a pesar de la distancia que genera esta comunicación remota, asíncrona o síncrona, hay una cierta intimidad también a través de los medios digitales. Y creo que ahí también, aunque seamos nativos y seamos muy buenos para usar estos dispositivos, necesitamos formar una ética de la ciudadanía digital, y parte de construir escuela en la virtualidad, en la distancia, es construir estas, pues, estas normas, estas reglas, estos, diría yo más bien como estos consensos de convivencia, es decir, cómo queremos convivir en la escuela virtual. Exacto. Incluso, Ximena, si me lo permiten, eso es pertinente lo que acabas de decir, sobre todo porque incluso nadie nos esperábamos tener que desarrollar estos protocolos, tanto para el docente como para el estudiante e incluso los papás. Mencionaban WhatsApp, pero mencionaban también, aquí en el chat estoy leyendo algunas cosas también que están poniendo, que como bien dice Ximena, está muy bueno también la conversación, el diálogo, sobre todo por lo siguiente. Nunca nos imaginamos también que los correos electrónicos funcionaran de veces como estas libretas de tareas, ¿no? Donde están las instrucciones de qué actividades a realizar, qué temas se iban a revisar en las siguientes sesiones, en lo que se ponían de acuerdo en el caso, bueno, de primarias, tanto públicas como privadas, que tuve cerca algunos, pues, amistades y demás, y por mis propios hijos, que fueron 2 semanas más o menos en que todo se ajustó para ponerse de acuerdo cuál era la plataforma a utilizar, si es que no tenían alguna plataforma digital, identificar y hacer un censo de quiénes sí contaban con esa conexión, que nadie se lo preguntaba, esa conexión a internet, porque todos dábamos por hecho que todo el mundo tenía tanto una computadora en casa como esa conexión, y no necesariamente. Entonces también el ser resiliente con la familia, con los alumnos, y saber si ellos sí contaban o no, y si no, cuál sería la estrategia a seguir con ellos. Y me regreso a esta parte del protocolo por lo siguiente, porque el tomar clases a distancia y el estar en tu casa, pues tú podías tomarlo desde no sé, desde tu recámara, desde tu cama y demás. ¿Y a qué nos llevó a todos? Oye, no, esperen, vamos a llevar una dinámica en donde sí necesitas un espacio especial para esto, a lo mejor un fondo blanco, que no haya más interrupciones. A mí me tocó, por ejemplo, chicos que me decían, oye, somos 3 hermanos en casa, y cuando está tu clase, coinciden las clases de mis hermanos. Entonces, ¿te molesta que de pronto apague mi micrófono? Voy a tener encendido mi cámara, pero mi micrófono no, a menos que me lo preguntes, porque tenía esa situación de conflictuarse con los demás micrófonos. Y otra cosa, los papás también estaban en casa y no necesariamente con los hijos en sus actividades, sino trabajando también. Entonces, encontrar la lógica en donde el chico que anteriormente, pienso en los alumnos sobre todo de primaria, ¿no? Y de primaria baja, que son más pequeños, el que ellos aprendieran a tener su computadora, su iPad o lo que fuera para esa plataforma utilizar para tener la clase de manera remota, y además estar llevando el control de las actividades, llevó a que hoy el papá es una especie como de segundo maestro o incluso de primer maestro, porque nos tocaba, o sea, preguntas de papás o sea, toda la escuela de mis hijos, oigan, yo no entendí la instrucción, y si yo no la entendí, estoy segura que menos mis hijos. Entonces, regresar también a esa conversación en donde el protocolo te implicaba que tú como papá fueras un papá casi estudiante, ¿me explico? O sea, profesor estudiante, porque tomabas la clase, pero también estabas pendiente de esas actividades. Y creo que eso tampoco lo teníamos ni pensado ni planeado. Me parece que para ese retorno ahora en agosto tendremos un poco de más control. Sin embargo, yo creo que hoy la capacitación no solo está en los profesores, sí está en los profesores, pero para tener un radar y una amplitud para ser capaces también
de sensibilizar a los papás, a los alumnos y poder tener esa comunicación. Yo creo que hoy la comunicación tiene que ser muy efectiva y tú como profesor cerciorarte de estas cosas tan básicas. Lo mencionaba la semana pasada en una entrevista que me hacían. Creo que se invirtió la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, en la primera base está la conexión. Y luego tenía chicos también que me decían, oye, se fue la luz. Y si se fue la luz, no hay forma ni de que tenga internet, ni inalámbrica, ni nada. Entonces, estas cosas de tú saber como profesor, oye, todos mis alumnos cuentan con esto, si hay alguna falla, estar preparado para tener ese plan B y asegurarte que esa clase o ese aprendizaje no se pierda por cuestiones tecnológicas o cuestiones también de alguna cuestión que se ignore o que no se haya entendido bien una instrucción. O sea, es una lógica muy diferente, me parece. Sí, no, ciertamente ahorita todo este momento ha probado o ha mostrado de alguna manera esta desigualdad y con ciertas condiciones que considerábamos presentes, la realidad es que no. Y este tema de la conectividad es un hecho que no. El tema de tener todos acceso a la tecnología es un hecho que no, o por lo menos no parejo. Y es muy complicado para un maestro pues el ir tratando, ¿no?, de cubrir estos huecos que de alguna forma pues es muy difícil de hacerlo cuando no te prepararon o no te avisaron que lo que se venía. Y bueno, y ahorita que tocas a los padres de familia, pues también ellos de alguna manera no solamente tienen que controlar la parte educativa de los niños, sino viene todo este ambiente en el cual se vive estrés o situación por problemas económicos, también de falta de empleo, ve tú a saber lo que se vive dentro de sus hogares y tener que balancear esta parte de la educación formal por temor a perder el ciclo escolar del hijo y la parte personal como economía familiar, pues ha traído también una serie de situaciones no necesariamente relacionadas con la escuela, sino como consecuencia de la pandemia que el profesor desde lejos y el papá en casa tienen que manejar, ¿no? Y toda esta parte de situaciones, y a lo mejor aquí ya se torna un poco la conversación a la parte socioemocional, ¿no? De decir, tú fuerte, Ximena, pero y luego regresamos porque quiero tocar una de las herramientas que creo que pues no hemos hablado mucho y es parte del objetivo de la conversación, que son los videojuegos, ¿no? Y toda esta parte de la importancia que hay en el juego como un medio de aprendizaje en los niños, en los adultos, y de alguna forma que fuera también una herramienta ahorita para estos momentos en los cuales se viven situaciones emocionales que no preveíamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y bueno, de hecho, una de las preguntas era antes de dejar el tema de la tecnología a nivel plataforma, sistemas, es ¿qué recomiendan? ¿Cuáles son esos ambientes para enseñanza que pudieran servir en un momento más a los maestros, ¿no? Si tienen alguna sugerencia en cuanto a esto, es una de las preguntas del público. Y ahorita regresamos a la parte socioemocional, que creo que es muy interesante tocar. Yo creo que habría que identificar estas que tienen todas las herramientas que tú necesitas como profesor y esta cuestión de apelar a la gratuidad. ¿A qué me refiero con esto? Zoom nos ayudó muchísimo porque hizo estas cuentas cuando tú las abrías con en mi caso, ¿no? Como profesora, con un perfil de profesora, incluso te ayudaba para que el tiempo de la sesión no se limitara a 45 minutos, sino pudieras tener hasta 2 horas, ¿no? 3 horas en algún momento. Hay otras más que también se abrieron y demás. Por ejemplo, esta herramienta de Google Classroom, impresionante, porque descubrimos todo lo que, con un Gmail, nosotros ya teníamos oportunidad de entrar incluso a un archivo ahí en la nube con Google Drive, a llevar un seguimiento de las actividades, tareas, incluso poder realizar un examen, hacerlo a distancia con tiempo y que las personas entraran, bueno, tus alumnos lo respondieran y demás. También de Microsoft Teams, está impresionante esta herramienta por lo siguiente, tiene una capacidad, creo que es de las que más capacidad tiene a nivel de almacenamiento y te permite también utilizar otras herramientas y antes de entrar a los videojuegos que incluso tú puedes crear como profesor, herramientas de ludificación que implementes y que incluso en Teams, creo que poca gente lo sabe, pero puedes tener sesiones a distancia. Mientras en Google Classroom te puedes hacerlo a través de Hangouts y demás, bueno, en Teams también puedes tener esto. Entonces, hay muchas otras más. Yo les comparto con las que me he familiarizado muchísimo. Recientemente empecé a utilizar esta que se llama Brightspace, que sí tiene un costo y sí demás, pero también depende de las necesidades que tu comunidad tenga. Yo primero apelaría a la gratuidad y que esa gratuidad te ayude
a llegar al mayor número de chicos, y que si por alguna razón no pueden por conectividad, en esta misma plataforma, por ejemplo, de Teams, tú puedes dejar ahí el material y estar presente, le puedes poner también alguna fecha límite para que ya no se pueda consultar, pero que te permita asegurarte de que a todos estás llegando, e incluso puedas tener a tutores o incluso a los papás para que puedan ayudarte. Me estoy enfocando mucho a primaria porque el gran reto es ahí, porque creo que los niños son los que hoy merecen tener un seguimiento. Rodrigo me encantó como lo dijo, o sea, nos convertimos en profesores virtuales o a distancia, que no aprendimos con esa metodología. Entonces, estamos haciendo esa migración, y creo que para los chicos de primaria que a lo mejor tienen más sensibilidad para cuestiones digitales, un device o un videojuego, sí es importante el acompañamiento, sí es importante el que estemos ahí con ellos presentes. En secundaria y en preparatoria creo que ya hay estas plataformas que mencioné son más intuitivas y tienen también tutoriales que los puedes descargar y las puedes usar con mucho más facilidad. Pero si me preguntarían cuáles recomendarían, yo creo que estas serían las que hoy creo que como están estructuradas funcionarían casi para cualquiera. Perfecto, muchas gracias, Giselle. Y no estamos haciendo comercial, ¿eh? No, no, no. Simplemente es compartir estrategias y como comunidad de maestros, todos necesitamos ver cuáles han sido las experiencias de éxito, ¿no? Sime, tú querías agregar algo. Bueno, nada más como desde esta quizá mirada un poco más, menos tecnológica y más humana. Yo creo que justamente las crisis como la que estamos viviendo, estas sorpresas pues súbitas, ponen al descubierto dos cosas: la fragilidad del sistema y sus fortalezas. Se visibilizan más rápido de cuando estábamos como en el tránsito de la cotidianidad. Ahí estaban, pero quizá no las veíamos o las pasábamos por alto porque no era necesario atenderlas. Y entonces, en ese sentido, cuando tienes claramente una situación en la que es visible ahora la fragilidad y la fortaleza del sistema, pues debes de preguntarte cómo atiendes la crisis. Y me parece que la crisis se debe de atender desde las fortalezas, porque es desde ahí desde donde podemos ir al futuro. Es decir, es lo que hay presente para ir al futuro. Y en ese sentido, creo que esta crisis, en términos de la tecnología y de la educación, ahora sí, pone al descubierto varias cosas. Es decir, todo el mundo estamos viviendo la pandemia, pero no todo el mundo la estamos viviendo igual. Todo el mundo tuvimos que hacerle frente a esta situación desde la desigualdad, desafortunadamente, y en algunos casos incluso desde la inequidad. Es decir, no existen ni los mismos medios, ni los mismos apoyos, ni las mismas circunstancias sociales, económicas, etcétera, para hacerle frente. Y entonces creo que en ese sentido, las respuestas que busquemos tendrían que partir, las respuestas educativas, deberían de partir de las fortalezas y hacer un diagnóstico, y este tendría que haber sido nuestro trabajo ahora en las vacaciones, de las fortalezas que tienen nuestras comunidades. Porque, por ejemplo, podríamos proponer hacer trabajo autónomo de los estudiantes, mencionaba Giselle muy bien secundaria y prepa, pero a lo mejor no los educamos para la autonomía y la autogestión y la posibilidad de ir en búsqueda de la información. A lo mejor no cultivamos la literacidad crítica que les permitiera ir en búsqueda de información para que pudieran construir conocimientos. A lo mejor los mantuvimos como parte de esa cotidianidad en un seguimiento muy unidireccional y directivo que no les ha permitido desarrollar esa habilidad. Y a lo mejor tenemos otras comunidades, ¿verdad?, en donde el problema de la autogestión no es tal, pero no hay conectividad. Es decir, estas son personas que a lo mejor son muy autónomas por las condiciones de vida en las que están, pero no tienen estos recursos tecnológicos. Entonces, ¿cómo enseñamos ahí? ¿Desde dónde enseñamos ahí? Por supuesto, hay que apelar a la gratuidad, como ya decía Giselle, me parece que esto es central. Pero yo diría, el problema es más de didáctica, de construcción pedagógica, y más aún psicopedagógica, porque tampoco todos emocionalmente recibimos igual la crisis, ni los papás, ni los estudiantes, ni los docentes, que tecnológica. Yo creo que tendríamos que usar la tecnología para generar los medios para continuar el crecimiento, pero necesitamos crecer desde un diagnóstico más profundo que tiene que ver con nuestra identidad y nuestro ser humanos. Es decir, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está parada en sus habilidades cognitivas, afectivas, sociales, perceptuales? Es decir, por ejemplo, las comunidades de estudiantes con discapacidad, ¿dónde quedaron? ¿Cuáles son las tecnologías más adecuadas para estas comunidades? Las comunidades rurales, las comunidades indígenas. Entonces, creo que la pregunta
es mucho, muy amplia y tendríamos que ir despacito, tomando desde las fortalezas para afrontar los retos que nos presuponen. Claro. Y en esta línea, una de las preguntas es, ¿qué pasa con los más pequeños, no? O sea, así como mencionas estos grupos de niños, bueno, de personas con algún tipo de capacidad especial o indígena o rural, también, digo, sin ir más lejos, los más pequeños en preescolar, o sea, en donde las tecnologías a lo mejor no es la mejor forma o la forma como se ha tratado de educar a esos niveles. ¿Qué haces y piden aquí estrategias en relación a este grupo de personas? Como ¿qué sugieren en este sentido para niños pequeños? También Yo el creo que hecho de que la tecnología no es precisamente, pues, el medio para enseñarles, o sea, ¿qué pueden hacer los maestros de preescolar o de primaria baja, por ejemplo? Ahí te enfrentas al tiempo y la atención. O sea, es muy diferente la atención de un chico, o bueno, de un niño que está, o sea, que es preescolar, ¿no? Ujú. Porque en primera instancia, ¿cuál es la dinámica con ellos? El juego. Entonces, el juego debe estar inmerso en una actividad donde haya esa recompensa, esa instrucción, pero tiene que ser algo lúdico. Y en esa cuestión de lo lúdico, entender algo. Eh, yo creo que me gusta, por ejemplo, todo lo que hoy se ha desarrollado a nivel CEP. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido el rating que tuvieron más bien Televisión Educativa, Canal 11, el Canal 22, con una programación exacta desde las 7 de la mañana hasta casi la media tarde, justo por grado. Si nosotros podemos identificar, y sobre todo lo recomiendo para los profesores, creo que ese ejercicio que hicieron a nivel de desarrollo de materiales audiovisuales que iban enfocados para cada unidad, nos demostró esto. Por ejemplo, si pensamos en preescolar, lo que veíamos más eran cuestiones animadas, cuestiones más como de caricatura, vamos a decirlo, en donde estaban aprendiendo a lo mejor la conciencia silábica. Me encanta lo que decía hace rato Ximena, o sea, que es tener un propósito, tener una finalidad al final del día con ese tema. Sí, la herramienta en este caso o el medio, pues es el medio a través del cual vas a implementar ese conocimiento o vas a transmitir esa información que se convierte en conocimiento. Pero si lo podemos ver con esos ejercicios, creo que fue extraordinario. Y luego se abrieron varias páginas, incluso estas editoriales infantiles, SM, el mismo catálogo de IBI que tiene estas recomendaciones de lectura y demás, hicieron, por ejemplo, las lecturas activas, teatralizadas para ver, ¿no? El análisis del cuento, el análisis de una poesía y demás. O sea, ver como lo que se hizo, que creo que se hizo muy bien, y tratar de identificar si eso que se está haciendo funcionaría para mi grupo. Creo que lo que es básico, y también lo mencionó Cine, es que la primera cosa que tenemos que hacer en la primera semana de clases es hacer un diagnóstico, identificar las necesidades del grupo y esas necesidades del grupo que no sean las limitaciones para el aprendizaje de tu materia. Entonces, una vez teniendo consciente esto, bueno, saber cuál es el curso que debes tomar. Yo te puedo decir que muchas veces tenemos ya planeada la materia, bueno, en mi caso, que muchas veces puedo impartir la misma materia semestre a semestre, pero te puedo decir que en la historia que llevo dando, no sé, la clase de Mercado, Industria Editorial, que son casi 10 años, nunca le he dado igual, porque cada grupo te lleva a otras dimensiones, te lleva, o sea, este semestre mi reto es que hagan una feria de libro virtual, o sea, porque no podemos hacer más otras cosas. Entonces, buscar una plataforma, buscar un espacio que desde lo virtual nos permita tener esos espacios de conversación con autores, con editores y con la industria. Digo, lo pongo como ejemplo, porque quizás con esto le ayude a las personas y sobre todo a los profesores que tienen estas dinámicas y estos temas de hacer. Y evidentemente hacer que la participación se convierta en la evaluación o en la comprobación de que sí están aprendiendo. Creo que también hay algo importante que mencionar aquí. Creo que los exámenes tradicionales o como los conocemos, hoy creo que están fuera de nuestra cancha, no es la forma de evaluar. Hoy la forma de evaluar está en la comprobación de que tú lo hagas, que tú lo expongas y que desarrolles esa competencia no nada más a un nivel de escritura, ¿no? De un nivel de toma de decisiones solamente porque lo escribiste o lo sugeriste, no, sino que lo implementes y lo demuestres con otro tipo de cosas y que además puede ser incluso más enriquecedor
que si solo lo limitas a un examen como lo conocemos de preguntas, respuestas, de opción múltiple o el tipo de instrumento de evaluación que nosotros implementemos. Y en ese tema de la evaluación, que es otra área sumamente compleja y que también se han cuestionado mucho que sigue, bueno, lo quisiera tocar, pero bueno, antes de llegar a esta parte, no sé si querías agregar algo al respecto y luego seguimos con el juego, ¿no? Que esa es otra cosa que me gustaría tocar con ustedes. Sí, yo creo que en relación a los más pequeños, es importante notar también, primeramente, cuáles son esas habilidades o ese momento del desarrollo que se está viviendo con esos pequeños, ¿no? Y estamos hablando de los preescolares y la primaria baja todavía. Y en ese sentido, me parece que en función de ello es que tendríamos que proponer actividades. Actividades que no solamente tienen que ver con contenidos disciplinares. Los niños pequeños y sobre todo están desarrollando la motricidad, fina, gruesa, etcétera, la autonomía, es decir, el sentido de agencia, puedo hacerlo, ¿no? La independencia, ¿no? Y, por supuesto, el pensamiento matemático y la alfabetización del lenguaje. Entonces, creo que en ese sentido no necesitamos conformarnos al currículo. Y ahí creo que los papás entran con muchísima fuerza, porque el niño pequeño va a la escuela no solamente a aprender contenidos académicos, va a la escuela y sobre todo para aprender a ser él mismo, fuera de su casa, fuera de la vigilancia o fuera de la directriz de la familia. Y entonces, eso creo que es lo que se ha perdido con mayor fuerza cuando no está la escuela presencial. Y entonces tendríamos que crear oportunidades para desarrollar esas habilidades en los niños pequeños, que son las más difíciles y que sí dependen de que el niño vaya físicamente a un espacio en donde se encuentra él mismo con sus potencialidades y sus posibilidades. Por eso circulaba tanto en redes esta cuestión que decía Maslow before Bloom, porque lo que estaba diciendo es que primero va el desarrollo humano, esa percepción o esa construcción de mí mismo en términos de mis habilidades socioafectivas, sobre todo, en términos de la independencia, la autonomía, la capacidad de autorregulación del pequeño, para después darle cabida a estas otras habilidades de orden cognitivo que nos sirven para el aprendizaje. Y no es que haya una secuencia lineal, es que van juntas, es decir, confluyen. Pero en el momento en que la escuela se queda en casa, se quedan cortas estas otras habilidades que tienen que ver con el desarrollo humano y que tendríamos que estar potencializando. Porque recursos para aprender a escribir, para aprender a leer, pues hay muchísimas apps de muchísima calidad hoy en día, gratuitas, algunas incluso, todavía desde la época, voy a decir así, desde la época de mis hijos, hace 15 años, ya había estas aplicaciones gratuitas para aprender a leer, para aprender a escribir con el dedo, trazar, es decir, pero ¿cómo hacemos que el niño aprenda a ser independiente en casa cuando está en la vigilancia de los padres? ¿Y cómo hacemos para que el niño pueda construir seguridad en sí mismo, en sus capacidades, en una situación en la que los adultos incluso, en algunos casos, han perdido la confianza? Es decir, esta pandemia nos ha llevado a los adultos a repreguntarnos acerca de nuestra posibilidad de eficacia. Entonces, creo que ahí los pequeños, por un lado tenemos que modelarles algunas cosas, pero por otro lado tenemos que generar las oportunidades para que puedan desarrollar estas otras habilidades que solamente la escuela presencial daba de alguna manera para su desarrollo. Sí, sí, muy cierto, Sime, y complicado porque, pues sí, necesariamente, sobre todo para esta etapa en el desarrollo de un niño es muy importante la escuela, pero bueno, por el momento no podrán estar y los padres tienen que tomar ese rol, apoyar este desarrollo sin mucha preparación y pues bueno, la comunicación también a lo mejor con los maestros para transmitirles ideas de lo que mencionan sobre este tema de la autonomía, de enseñarle al niño a hacer ciertas actividades dentro de casa que puedan apoyar ese desarrollo integral, o por lo menos en estos años, o por unos días, ¿no? Unos meses en los que está definiéndose cómo regresar a la escuela. Pero a lo mejor aquí pregunto, y introduciendo esta parte del juego como una forma de aprender, sobre todo en estas etapas y que no termina.
y específicamente combinado con la tecnología. Y en Innoma, que llevamos pues ya varios años, 10, 11 años trabajando en crear este tipo de herramientas lúdicas, digitales, en donde vinculamos el aprendizaje con una actividad divertida y que de alguna manera toca esto que mencionas y bueno, viene la pregunta, si es posible, ¿no? Que es el videojuego como una herramienta de aprendizaje autónoma, una herramienta que ofreciendo o diseñándola con una serie de elementos pudiera brindarle un ambiente al niño de aprendizaje en donde por sí mismo va aprendiendo. ¿Qué opinan de esto? No sé si Rodrigo quiera mencionar algo, que él es el experto guionista en videojuegos. Digo, yo tengo mi opinión, pero creo que Rodrigo es el experto. Yo creo que uno de los puntos iniciales es que los videojuegos llevan mucho tiempo siendo esta herramienta alternativa para construir esa propia identidad, para poder desenvolverse expresándote con el simple hecho de elegir un avatar y ponerle un color de cabello y ponerle ropa y salir y tomar decisiones en un mundo abierto, en juegos como Minecraft o otros juegos donde tú tomas decisiones donde no te ven, ¿no? Tus papás te ven en el celular o en el iPad, pero tú eres responsable del que eres ahí en ese mundo virtual. Y ese propio juego tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando haces algo bien, cuando planeas, cuando pues obtienes gratificaciones que de alguna forma podrían beneficiarte a la larga en tu experiencia del juego. Y entonces sí, ha sido una herramienta pues alternativa, muy secundaria para muchos niños, pero que poco a poco ha ido cobrando relevancia y yo creo que este es el momento en el cual podemos empezar a utilizar esas herramientas de juego que estaban siendo utilizadas por, yo creo que todos los niños que tienen acceso a medios digitales, su primer interés es jugar, ¿no? Porque eso así pasa en la vida, ¿no? Entonces tú ves un objeto chistoso, pues un niño va a querer jugar con ese objeto chistoso. Si te dan un iPad, lo primero que se pregunta el niño es ¿qué juegos hay, no? ¿Tiene juegos, papá, tu celular? Y entonces quiero jugar con ellos. Entonces yo creo que el videojuego ya tiene este antecedente de ir formando esta identidad digital, ir generando esta posibilidad de expresarse, de relacionarse con otros. Los videojuegos hace 30 años, 40, pues tenían como un sesgo negativo, ¿no? Era como jugaban aquellos que como que les daba miedo salir a su entorno real y entonces preferían estar encerrados jugando. Los videojuegos se fueron haciendo sociales y hoy en día muchas personas socializan dentro de los videojuegos y compiten y han creado redes de comunicación muy grandes donde se han convertido incluso en líderes, ¿no? de opinión, que crean comunidades, que crean contenidos, que se han vuelto súper creativos creando, pero en la sombra, ¿no? En la sombra de la hora que mi papá me da para jugar, porque esa hora de los videojuegos es una hora desperdiciada, ¿no? Ese era como el estigma que tenían los videojuegos. Haz tu tarea y si la haces muy bien, entonces te dejo jugar 5 minutos, ¿no? Como si Pero entonces ese pequeño espacio que había para los juegos y esas pequeñas habilidades que se desarrollaban allí, hoy nos damos cuenta de que pueden ser el centro de muchas acciones que no podemos hacer en la calle, lamentablemente, estos días, y que allí se podían hacer. Y hay gente que las viene haciendo muy bien y ha desarrollado un montón de habilidades, ¿no? Que ahora para mi tesis entrevistaba a algunos chicos que su especialidad es crear comunidades dentro de videojuegos para explicarles a otros cómo jugar. Y entonces por ejemplo, ellos creo que pueden ser nuestros expertos hoy en día, porque ellos se ponen a jugar las misiones más difíciles, las graban y después te van narrando para que todos los niños que no pueden pasar una misión se metan a YouTube y les dice cómo jugar bien un juego. Entonces ellos ya son los nativos de cómo explicar digitalmente con todas las herramientas y lo hacen por puro gusto. Y entonces yo creo que hay un montón de herramientas que están allí, que estaban como medio no bien explotadas por todos y que hoy es la única industria ya a nivel pues comercial, ¿no? Que ellos estaban preparados para esta pandemia, ¿no? Ellos ya tenían todas las posibilidades para crecer, para utilizarse sin salir de casa, ¿no? Entonces creo que, bueno, de entrada me parece que son una buena oportunidad para este momento en el que estamos. Sí. Ahora, crear un videojuego, y tú en este sentido tienes mucha experiencia,
¿qué implica? O sea, de alguna forma, cómo poder acercar a todo este campo que tiene necesidad de herramientas digitales como son los maestros, como son alumnos, por entender qué tan complicado es o cómo funciona. Y bueno, luego le paso la palabra a Giselle, que ha descubierto una forma de hacerlo, ¿no? Pero desde tu perspectiva en la industria, ¿cómo lo ves? Sí, crear un videojuego es complicado porque primero tiene que ser una actividad divertida, ¿no? Una actividad que implique un reto, que sea gratificante, ¿no? Que tenga unas reglas que te motiven, ¿no? Que tenga ciertas restricciones. Entonces, si te digo, a ver, pues atínale a tal cosa y si es fácil, no tiene reto, ¿no? Conforme va haciéndose difícil, te implica un reto. Algo interesante que yo he encontrado en la mayoría de los videojuegos es que las mecánicas de videojuegos no son nuevas. En su mayoría son mecánicas que históricamente ha utilizado el hombre como forma de aprendizaje para otra cosa. Entonces, antes la gente necesitaba ser muy buenos cazadores para poder comer. Entonces, eso se convirtió en habilidad y después en un juego de atinarle al blanco. Y así, con la mayoría de las mecánicas de juego tienen un origen físico, ¿no? Que ya eran actividades interesantes, que implicaban retos. Y entonces, ahora los videojuegos lo que se han dedicado a hacer es a tomar esas mecánicas y digitalizarlas. Entonces, y eso pues ya tiene por default como una actividad que puede ser interesante para muchos, ¿no? Clasificar, ordenar, crecer, ¿no? Por ejemplo, todos los juegos de RPG tienen como objetivo que tú empieces con un personaje muy pequeño como cualquiera de Pokémon, ¿no? Y a Pikachu tienes que hacerlo crecer y que de pronto se vuelva ahí un animal muy poderoso, muy grande, pero pues es lo mismo que hacemos quizás con una planta o con un árbol que cuidamos, ¿no? Con un animalito que tenemos y que tenemos que darle de comer todos los días para que se vuelva más grande. Entonces, esas responsabilidades que tiene el jugador en términos digitales y lo hace por puro entretenimiento, pues ya son actividades que eran entretenidas fuera de los videojuegos. Entonces, yo creo que el reto es encontrarlas y el reto es ponerlas en un dispositivo que pueda ser de manera, pues, utilizar o explotar muy bien las capacidades que tiene hoy una computadora o un dispositivo móvil. Por ejemplo, Pokémon Go, por poner un ejemplo, que ha logrado este juego que fue muy famoso entre los niños hace algunos años, es que ocupa todas las cualidades de un dispositivo móvil. Entonces, un dispositivo móvil tiene una cámara, tiene un giroscopio, ¿no? El giroscopio es que detecta cuando haces esto. Tiene un acelerómetro que detecta cuando haces esto, ¿no? Tiene geolocalización, entonces sabe dónde estás. Entonces, si yo doy 2 pasos, sabe el dispositivo que te moviste 2 pasos, o sabe que estoy cerca de un lago, o sabe que estoy cerca de una montaña. Entonces, lo que hicieron este gran juego, además de la narrativa que tiene, es que explotan todas las cualidades del dispositivo y la ponen a servicio de alguien para que juegue. Si nosotros usamos esta metáfora y la aplicamos a la educación, entonces tenemos armas muy, 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 muy poderosas, ¿no? Porque hoy a lo mejor no podemos salir de casa, pero tenemos esto, ¿no? Donde podemos hacer videos, podemos grabarnos. Por ejemplo, para mí yo que estudié comunicación, en 8º semestre aprendí a hacer stop motion, ¿no? Y me llevó como un mes editar mi stop motion para que salieran 5 segundos, ¿no? Hoy hay aplicaciones de Lego para hacer stop motion con tus Legos gratuitas, ¿no? Y entonces hoy los niños cuando terminan la tarde, les dan 2 horas para jugar con su iPad, terminan la tarde y ya tienen un video de stop motion donde cuentan una historia, ¿no? Y yo los veo con mucha envidia porque digo, ay, si yo lo hubiera aprendido a los 5 años, hubiera estado increíble, ¿no? Entonces, todas esas herramientas que ya están ahí puestas, yo creo que nos dan muchas posibilidades para, y bueno, y ese es el principio de crear un juego, ¿no? El encontrar la actividad que es entretenida fuera de, y tratar de llevarla a estos dispositivos que, pues, hay quienes ya cuentan con ellos, hay quienes no, como comentaban hace un momento, pero bueno, como en Inoma hemos tenido ese reto cuando hemos hecho juegos, pues partimos de quien ya puede tener el dispositivo y la computadora con conexión. Bueno, pues a estos que ya cuentan con ello, pues tratemos de darle la mejor experiencia. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Giselle. Justo así, lo que menciona Rodrigo, justo por lo siguiente. Hoy hay muchas aplicaciones que te permiten hacer gratuitamente estas lógicas de poner en un contexto diferente, en donde sea el juego o sea esta diversión, el pretexto,
para que tú interactúes con un contenido y al final haya un aprendizaje. Voy a mencionar porque voy a retomar cosas que dijo Sime con lo que ahorita mencionaba Rodrigo. Esta parte de lo social, hoy, se está logrando gracias a esos videojuegos. Por ejemplo, toda esta cuestión de tener ese control, ¿no? A la frustración, ese desarrollo de habilidades sociales, lo puedes hacer a través de los videojuegos. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me tocó ser una generación Nintendo, ¿no? O sea, me tocó ser una generación donde teníamos casi 2-3 meses de vacaciones en verano. ¿Y qué era lo que hacías? La verdad, querías estar con Mario Bros. Y eso fue cuando nos tocaron las primeras versiones con las pistolitas del pato y luego ya que fueron evolucionando. Pero si pensamos en la primera versión de Nintendo, ahí estabas. Y tengo los mejores recuerdos de juego con mi hermano y mis primos, justo en esta parte social de competencia y demás. Y que ojalá que ya han pasado más de 3 generaciones, esto haya cambiado. Porque hoy te puedo decir que gracias al juego, tengo un hijo de 11 años y gracias a Dios no está volviendo loco aquí, porque además de todas las actividades que puede hacer, pues es un cuate que ahorita ya se aventó 3 conciertos virtuales en Fortnite. Ya ha aprendido mucho más sobre historia y otras cosas. De hecho, me encantó hace casi un mes poder entrar, imagínate tú, entrar a la lógica de un director cinematográfico como lo es Christopher Nolan, porque vivimos dentro de Fortnite la transmisión en vivo con sus amigos conectados, sus papás y nosotros conectados para ver, o sea, The Prestige, Batman Beginnings, Interception, que dices, es una locura. Ya lo había hecho Netflix con esa cuestión de hacer tu versión de tu party a distancia, entonces se conectan y puedes disfrutar de una película, pero poder tener esto creo que es muy virtuoso. Y además tengo una niña de 6 años que apenas está aprendiendo a leer y está con esta cuestión de que ya lee, pero va identificando lo que le conviene. ¿Y qué crees? Gracias a Fortnite, no solo en español, sino en inglés, porque hoy su competencia es querer estar ahí, querer subirse, ¿no? Y estar también jugando y en esta interacción. Entonces, no perder de vista que esta cuestión del juego y los videojuegos, comerciales o no comerciales, nos puede llevar al desarrollo de competencias sociales muy interesantes y muy importantes. Quienes son papás y nos están ahorita viendo, no nos pasa nada. Es una generación, repito, de gamer. En mi casa todos jugamos, incluyendo mi marido, y yo también tengo mi volante de Fórmula 1, bueno, con el F1 y el Fórmula 1, no saben, me vuelvo loca con los simuladores. Pero bueno, como práctica. Ahora, ¿cómo lo puedes crear? Evidentemente no vas a crear un videojuego que se vaya a comercializar, si no es con fines de aprendizaje, de educación. Entonces, lo primero, y lo decía muy bien Sime hace rato, es tener un objetivo claro de qué es esa actividad y repensar justo esa actividad que tú vas a plantear. La puedes describir o la puedes narrar en función de reto, en función de competencia, en función de niveles, porque hay quienes se pueden ir por otras opciones. A mí, por ejemplo, Kahoot me dio la oportunidad de ver los niveles en tiempo real de mis alumnos, quiénes podían avanzar más rápido, quiénes se detuvieron en qué pregunta. Si se detuvieron en una pregunta es o porque no estuvo claro con todos los alumnos o ese conocimiento necesito reforzar. Entonces me permite incluso identificar cosas y a nivel individual, pero también a nivel grupal. Entonces, esto que estoy diciendo es gratuito y viene al chat hace rato una pregunta de cuáles son las aplicaciones gratuitas. Ahorita al final les menciono varias. Hay varias, Para los adultos, por ejemplo, Descarga Cultura es un esfuerzo que hace la UNAM desde hace más de 10 años. Y cuando les digo a toda la gente que no lee y gente que cree que está vacunada con la cultura, les digo, bueno, conoces Descarga Cultura porque te puedes encontrar desde Mary Shelley en audiolibro, de verdad, hasta Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Entonces, quien ocupaba estar en el tráfico mucho tiempo o tener mucho tiempo para poder escuchar, ni siquiera leer, solo escuchar. ¿A qué voy con esto? A que si tú identificas, ya lo decía hace rato, en Google Classroom o si fuera Microsoft Teams, dentro de estas mismas plataformas están estas herramientas extras que te permiten desarrollar estos juegos. Entonces, ya tengo claro el propósito, ya tengo claro la actividad que voy a realizar. Ahora, ¿cómo la voy a evaluar y cómo la voy a instrumentar? Si es gratuita, no la puedes usar como que la mandes todo el tiempo, sino hay como restricciones para cuando es gratuita, pero no importa. O sea, te adecuas a esa actividad y yo creo que lo mejor que te puede pasar es que hagas de esa experiencia de aprendizaje algo único, algo significativo.
porque lo que hacemos sentir a la gente, hoy, ¿qué queremos sentir? Que estamos vivos, que alguien del otro lado de la pantalla nos está escuchando y nos está viendo. Si tú logras hacer con cada experiencia de aprendizaje en tus clases, yo creo que ahí está la clave para que lo logremos. ¿Qué pasa si no hay conectividad y demás? Busquemos esos formatos para poderlo compartir de manera que le llegue al otro y lo pueda también, ahora sí que acceder y poder incluso también esto. Si hay una retroalimentación individual y social, eso a ti también como maestro te va a permitir llevar a otros espacios, a otros niveles. A mí, por ejemplo, con chicos de universidad, casi el final, que fue abril, mayo y ahora verano, fue una experiencia muy buena el poder descubrir estas herramientas y fui muy honesta con ellos y les dije, oigan, estoy implementando esto por primera vez. ¿Se arriesgan o no se arriesgan? La verdad es que todos dijeron, vamos a arriesgarnos, porque yo dije, si hay algún ajuste, voy a tener que ser totalmente sincera para poder ajustar. Afortunadamente todo salió bien, incluso hasta en las últimas evaluaciones que ellos tuvieron que hacer con estos... hay unos también, bueno, vamos a llamarlo así, como videos que se pueden hacer muy caseros, de animación muy caseros, pero logramos que cada uno pudiera ser como un avatar, o sea, para que cada uno pudiera presentar en una fracción, les estoy hablando de 2 minutos, una propuesta para mejorar los hábitos de lectura en nuestro país. O sea, pero es llevarlos incluso hasta eso para que ellos sean co-creadores de esto. Y frente a lo que mencionaba también Rodrigo, encontrar esas comunidades que hoy ya nos ayudan. Mencionaban hace rato, oye, en humanidades preguntaban, ¿cómo me apoyo? Oye, si entras al canal de Fernando Sabater, que para mí es hoy uno de los líderes referentes en ética, te va a fascinar su canal de filosofía. Y entonces buscas los temas y de verdad, eso lo pueden aprender antes de ir a la clase y llegan a tu clase con conocimiento previo y eso se vuelve una clase súper enriquecedora. Hay muchos, ahorita podría detenerme en esto, pero si no con Beatriz puedo compartirles esa parte que creo que puede ser muy interesante. Yo creo que de lo que ven las preguntas hay una gran necesidad por encontrar espacios, encontrar herramientas de apoyo, sobre todo con este tema de que sea gratuito. Creo que el rango de edad es inmenso, o sea, hay muchísima curiosidad por entender qué hacer con los pequeños, pero también a nivel universitario. Digo, todo lo que estás proponiendo es maravilloso. Y bueno, nada más por no dejar, y a lo mejor esta pregunta va más dirigida a Ximena, esta parte de pregunta Janet de Paz, ¿desde qué edad se puede vincular el niño con los videojuegos y cómo controlar la posibilidad de adicción? Que es un tema que continuamente pues ha vivido, ¿no? Como decía Rodrigo, con los juegos, satanizando los videojuegos, ¿no? Esta parte de la adicción a jugar, ¿no? A ver, pues sí, bueno, yo quisiera como retomar un poco en un contexto más amplio y luego llego hasta allá el tema del juego, porque el juego es una herramienta de adaptación que tenemos todos los seres vivos, o sea, sí, todos los animales y los primates específicamente. Y entonces el juego es esta pedagogía que nos permite al menos 3 cosas. La primera, emanciparnos, relajarnos, mantenernos en un estado de no preocupación. La segunda tiene que ver con generar conexiones sociales a través de la comunicación y las interacciones. Por eso hacemos juegos grupales también, no solamente individuales, todos los animales. Y la tercera tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas, de nuestra capacidad de estrategia, de organización, de previsión, para poder justamente enfrentar el reto del juego. Y en ese sentido también existen al menos 2 tipos de juegos. Los juegos estructurados, en donde el chiste es poner todas estas herramientas al servicio de la estructura predeterminada, por ejemplo, un juego de mesa, por ejemplo, las tries, que tiene ciertas reglas, por ejemplo, un videojuego que está dentro de un mundo preestablecido donde hay ciertas reglas, ciertas posibilidades y una meta, pero luego también está el juego abierto, el juego que no tiene un fin determinado y las reglas se crean conforme se va generando el juego, como cuando jugamos a la casita, como cuando jugamos a una narrativa o juegos de roles, en donde la narrativa va siendo generada en la medida en la que se desarrolla el juego. Y entonces aquí, pues hay distintas formas de poner en estos 2 esquemas de juego a trabajar nuestras habilidades. Lo que tienen en común ambas es que el juego integra, en todos los casos, habilidades socioafectivas con habilidades cognitivas. Y entonces nos ayuda, por ejemplo, a lidiar con la frustración. Es decir, a perder en un juego
te pone inmediatamente de frente con la idea de qué hago con esa emoción que me genera el haber perdido. O te pone de frente inmediatamente con la negociación. Es decir, cuando estás jugando con otros, tienes que aprender a tomar decisiones conjuntas. Y entonces la comunicación y la negociación son fundamentales. Ahora sí, en términos de la adicción, pues también te pone inmediatamente enfrente de la gratificación inmediata. Qué increíble es con esos jueguitos tan sencillos, por ejemplo, Candy Crush y todos esos de ya juntas las líneas y entonces ganas monedas. Es una sensación dopaminérgica, literalmente, de placer. Se secretan neurotransmisores en el cerebro que están asociados a la percepción del placer. Entonces, entre más fácil es generar esa remuneración o esa gratificación, más adictivo se vuelve un juego. Y entonces me parece que cuando juguemos, pensemos que a lo mejor lo que queremos, más que generar estas reacciones inmediatas de placer, es cultivar la perseverancia, porque no hay mayor placer que el que llega después de haber echadole ganas durante mucho tiempo a una meta, para alcanzar una meta. Es decir, las metas de largo plazo, cuando nos graduamos de la universidad, cuando logramos juntar para comprar una casa, cuando finalmente ahorramos para hacer ese viaje o comprar eso, son los placeres que nos acompañan por más tiempo en la vida. Las gratificaciones inmediatas son inmediatas y entonces lo que necesito ahora es otra y más y otra más porque ya se me acabó. No había realmente este perseguir o este ir en búsqueda de que le da duración al placer. Entonces yo creo que los juegos, en la medida en la que nos permiten construir narrativas de mayor largo plazo, en donde nos podemos involucrar, en donde incluso tenemos que buscar cuál es el final, cuál es la finalidad que nos va a generar ese placer, me parece que desde el punto de vista socioemocional son más interesantes porque cultivamos otra serie de habilidades socioafectivas que son más sutiles, como la perseverancia, como la resiliencia que tanto necesitamos en este momento, como el manejo a la frustración, como la autorregulación al miedo, al enojo, que son cuestiones que en la vida real, y lo vemos ahora de frente a la pandemia, pues necesitamos habilitar. Entonces, sí, yo diría, eduquemos jugando, porque jugar siempre es serio, ¿eh? Ese término de serious play, pues está muy padre, es catchy, pero jugar es una actividad seria porque nos permite poner a prueba todas estas habilidades que ya mencionábamos, tanto afectivas como intelectuales, y entonces generemos ambientes para aprender jugando. Y podemos hacerlos cerrados, con reglas determinadas. Hay que encontrar, hay que hacer un rompecabezas, o hay que buscar las palabras en una sopa de letras, o hay que descubrir todas las pistas. Había un juego que se llamaba The Room, que había que descubrir todas las pistas analíticamente para alcanzar una meta. Y juguemos también mucho abierto. Sí. Porque eso genera pensamiento divergente, creatividad. Eso nos hace pensar afuera de la caja, es decir, no hay solución predeterminada, no hay reglas hechas, hay que generarlas. Y eso alimenta al pensamiento que ya de por sí se pone en práctica en el jugar. Totalmente de acuerdo, Sime. Pues muchas gracias, porque sí, definitivamente yo creo que el juego es una herramienta que se ha perdido, de alguna forma no promovido como una parte del proceso educativo, ¿no? Y yo creo que muchísimos áreas, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, puede ser una forma de poder aprender diferente, relajada, en donde no te sientes presionado por este estrés de sacar la respuesta correcta, sino al revés, es un juego, y mientras el niño siente este ambiente, pues puede asimilar mejor y puede aprender mejor para la vida. Y yo creo que ahorita en estos momentos de pandemia, pues también son oportunidades de aprovechar esta creatividad para que a través de la lejanía se generen procesos de enseñanza, de aprendizaje, en donde el juego sea esta herramienta central. Y pues bueno, yo creo que, me gustaría tocar y seguir hablando sobre esto, pero desgraciadamente el tiempo nos ha comido, estamos ya pasándonos de la hora por un buen rato. Y a lo mejor lo único que quedaría por tocar así rápidamente, a lo mejor que cada uno pudiera aportar en términos de la evaluación, ¿no? De decir, bueno, pues un problema, además de encontrar la pedagogía, la didáctica
a distancia, de cómo enseñar, de cómo usar la tecnología para toda esta parte de la enseñanza, pues también viene el tema de cómo sé que el niño está aprendiendo y cómo voy a poder de alguna forma verificar que el ciclo escolar se cumple y se va a poder terminar y para ello es necesario evaluar. En ese sentido, creo que la cuestión de los videojuegos, herramientas digitales como estas, que tienen sistemas incorporados, ¿no? De no puedes avanzar si antes no entendiste lo que estás haciendo, pudieran servir como métodos de evaluación por lo menos. Pero quisiera escuchar sus perspectivas y ya como último punto, antes de irnos. No sé, Rodrigo, si quieres empezar. Sí, yo creo que una de las de los descubrimientos más grandes que nos dan los videojuegos hacia la educación, uno de ellos es la retroalimentación inmediata, que los maestros, por muy veloces que queramos ser calificando una tarea, no podemos tener la velocidad de un videojuego. Cuando te equivocas en el momento, la pantalla se pone roja y es... Entonces, en ese momento ya no lo hago, ¿no? Ya aprendes de manera inmediata algo y eso es la primera forma de retroalimentación que creo que permite que en el videojuego todo el tiempo estés aprendiendo permanentemente y que tengas gratificaciones inmediatas para cuando lo logras dominar. Otro tema es la frustración, que es importante, ¿no? En el diseño de un videojuego se va haciendo una especie de balance entre dificultad y frustración. Tiene que ir aumentando la dificultad y entonces el que tú hagas una retroalimentación, o bueno, más bien el que tú puedas evaluar temprano, te permite que puedas dar un segundo ejercicio más complicado. Y si funciona bien, entonces ir aumentando la complejidad y así es como funciona un videojuego. Hay videojuegos que nos frustran. Todos conocen algún videojuego que lo han dejado a la mitad porque ya no supieron qué hacer. Y la mayoría de los videojuegos han aprendido que cuando está muy difícil algo, te dé alternativas para que no te quedes ahí, ¿no? Entonces, muchos quizás no somos ingenieros físicos o químicos porque nos frustramos con la materia de física o química, ¿no? Y nadie sabe cuál fue el momento en el que el estudiante no logró avanzar. Los videojuegos nos permiten saber cuál es el momento en el que el jugador se detiene y tiene 2 o 3 o 4 veces. Algo increíble que hacía en el Wii U, un juego viejito de Mario Bros. Cuando 3 veces perdías, salía Luigi y Luigi hacía hacía la misión y delante de ti y te mostraba cómo era. Y después le decía, ahora te toca a ti. Entonces, esa es me parecía increíble, ¿no? Si los maestros pudiéramos hacer eso. Estar tan pendientes de todos nuestros alumnos de manera individualizada y poder ver, uy, aquí alguien no lo hizo bien, me regreso, lo tomo de la mano y lo ayudo para que lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que nos permiten los videojuegos es eso, poder evaluar rápido para que los niños entiendan en el momento cómo fue que no lo lograron hacer. Y algo que también me encanta de los videojuegos, ya para cerrar, es que hay videojuegos que te premian por intentarlo muchas veces y te dan ciertos logros. Eso me encanta y como jugador en persona lo he vivido, ¿no? Que 10 veces intento algo y no puedo y me sale un logro de plum, logro a la perseverancia. Y 10 veces perdiste y sigues jugando. Como jugador te da un poco de pena, pero después no, alguien se dio cuenta que lo intenté 10 veces y no me rendí. Entonces, eso creo que la escuela no lo premia todavía, ¿no? Al contrario, creo que si repruebas 10 veces, te dan de baja. Entonces, pero es importante. Si encontramos forma de hacer match, creo que sería súper interesante cómo lo podemos meter a nuestras clases y que los videojuegos ya lo hacen. Ya, y en ese sentido yo creo que, tampoco nos dio tiempo de tocar esta parte, ¿no? De la industria del desarrollo de juegos, o sea, toda esta comunidad que está en crear videojuegos o juegos o herramientas interactivos digitales, ¿no? Para enseñar diferentes cosas y que de alguna manera generan contenido, generan herramientas, pero probablemente no tienen este canal o este puente de comunicación con los maestros o con las escuelas y que sería maravilloso lo que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué sucede si hacemos un videojuego que pudiera ayudar al maestro en esto o en aquello? Digo, a lo mejor lo hay, o sea, de hecho nosotros hacemos ese trabajo, ¿no? De desarrollar videojuegos pensando en el maestro, pero creo que podría haber una mayor comunicación de la industria hacia apoyar la educación, sobre todo en educación básica, ¿no? Que es donde más se necesita. De hecho, por ahí preguntaban, ¿no? ¿Cómo nos enseñan o cuándo nos podrían enseñar a hacer videojuegos? Pusieron en el chat.
Yo creo que nos han pedido, ¿no? Enseñar a los niños a programar para hacer videojuegos. Creo que es una materia que a lo mejor podría incluirse y bueno, de hecho ya existe una carrera, ¿no es así, Giselle? Que nos enseña a desarrollar videojuegos. Entonces, no descartarlos, sino satanizarlos, ¿no? Como ya se ha dicho. Pues muy bien, Rodrigo, muchas gracias. A ti. Y bueno, Giselle. Sí, gracias. Pues encantada de hacer sinergia. De hecho, lo que estoy poniendo ahí en el chat ahora, me encantaría sumar esfuerzos, justo lo que mencionabas, Beatriz. Reitero el agradecimiento por esa invitación, a Regina también y a todos por estar aquí. Y mira, yo creo que hoy el tener una carrera como lo es Dirección de Empresas de Entretenimiento nos permite contribuir justo a la industria del desarrollo de los videojuegos en materia de que los videojuegos siempre se ha visto como una materia comercial o como algo que solamente pertenece a algo que está supeditado a una consola, videojuegos y más, y no necesariamente. Hoy los videojuegos, y si no, Rodrigo también nos puede dar muchos ejemplos, se han utilizado para lanzamientos de marcas, de productos, para eventos. De hecho, ahorita los eventos masivos y toda la lógica que teníamos de entretenimiento masivo, ¿cómo creen que está haciendo? Virtualmente. Entonces, se creó a partir de la lógica de los ambientes virtuales y de la interacción de tecnologías mixtas, que esto de 3D, esto de inteligencia artificial que es apasionante, justo el que se pueda prevalecer. Y justo la carrera pues aborda el cómo con la creación de estos ambientes, desde un proceso creativo, cómo se hace la maquilación y cómo se llega a una cuestión de, lo decía muy bien Rodrigo, o sea, estás atendiendo a alguien con una necesidad en particular, siempre pensando en el otro, que se va a divertir o que va a aprender o que va a tener una experiencia, ya sea individual o colectiva, que es así como definimos el entretenimiento. ¿Para qué? Para que haya un cumplimiento de una meta. Entonces, creo que estamos aportando mucho más a la parte también educativa. Hoy tengo el gusto de compartirles, tengo más de 3 egresados que a nivel internacional están haciendo cosas en temas de videojuegos que no necesariamente están en la parte de videojuegos comerciales, sino que están dentro de estos esquemas que le podemos llamar el desarrollo de tecnología solamente para empresas o solamente para educación. Entonces, creo que habría que apostarle a esto. ¿Qué se necesita? Pues, en primera instancia, universidades que estemos educando y que estemos apoyando el desarrollo y que más gente conozca esto. Yo creo que empezar por los profesores me parece extraordinario, porque es ahí donde podemos desde tempranas edades, hay ahorita una vinculación muy, muy, muy buena, sobre todo de hacer un proyecto para el próximo año, con Lego Education, por ejemplo. Tú decías una materia, justo, imagínate tú que en lugar de tener tu clase extra, a lo mejor solamente de computación, bueno, se convierta esto en robótica o se convierta en introducirte a estos ambientes de programación de simplemente avanza uno, retrocede uno a la derecha, a la izquierda, y bueno, ves resultados increíbles porque puedes tener a chicos desde 5 o 6 años con estas actividades muy básicas y en una primaria ya alta, ya empezarlos ya a compartir con softwares y con demás, ahora sí que demás herramientas que son más virtuales. Entonces yo creo que hay mucho que hacer ahí. Yo la primera invitación es que no les dé miedo, vale la pena aprender. Tengo 40 años, pero creo que estoy en la edad en la que estoy aprendiendo más que cuando iba a la escuela, creo, sobre todo desde esta versión. ¿Cómo me introduzco como consumidor? ¿Cómo me introduzco como profesora para enseñarles a otros? Y también algo que poca gente entiende de las lógicas, y con esto cierro para la parte de la evaluación. Cada persona tenemos diferentes niveles de cómo desarrollamos las competencias. Puede ser que se quede a un nivel inicial, a un nivel ya donde yo sea capaz incluso de aplicarlo. Entonces, si yo tengo esa lógica de poder diferenciar entre todos mis alumnos cuál es esa competencia y a qué niveles voy a llegar, voy a tratar de ser como más justa. Yo creo que hoy estandarizar la cuestión de la evaluación y estandarizar todo, creo que nos puede llevar a un grave error, sobre todo porque lo dijeron hace rato muy bien. Estamos dejando de desarrollar cosas que se hacían socialmente, ¿no? Como trabajar en equipo, como fungir con un rol,
lo que te permitía hacerlo en un salón de clases de manera física. Hoy se está haciendo a distancia, y si se hace a distancia, cada uno ocupará del background o la educación que tiene previa para poder desarrollar con el conocimiento que tú le des como profesor, más la interacción que tenga en casa. Además, la resiliencia creo que además debe empezar con nosotros como profesores en este sentido. Cada uno de mis alumnos me enseñó en mayo y ahora en verano que si vamos a decir, su pantalla está encendida o no, no tiene que ver con que sea rebelde o con que sí está tomando clases o no. Incluso tuve a 3 chicos, uno con COVID, ¿no? Que al final me demostró que lo más importante para él era pues pasar el periodo, pero tú imagínate lo que está, y por miedo, ¿no? A que pues lo fueran a reprobar, o sea, por muchas cosas. Entonces hay que entender hoy que la lógica es ser más cercanos con nuestros alumnos, ser más cercanos con la educación y con las cosas que estamos aprendiendo, y que no se trata de que tenga un 10 o un 8, se trata de que esa persona sea mejor persona y mejor persona con el conocimiento que se supone que yo le doy. Eso es lo que quiero cerrar. Muchas gracias otra vez. Gracias, Giselle. Ximena. Híjole, pues son muchísimas cosas, pero yo quiero decir que la escuela es un laboratorio para aprender. Y en ese sentido, debiéramos de enseñar jugando y con juegos. Es decir, la pedagogía debería de abrirse a la pedagogía del juego. Hablaban de la evaluación y yo creo que debiéramos de evaluar como en el juego, formativamente, para seguir aprendiendo, con andamiaje, es decir, con pistas que nos den la posibilidad de ir al siguiente nivel, o como decía Vygotsky, zona de aprendizaje, ¿verdad? Y también que sea divertido, es decir, que la motivación por estar ahí, por conocer más, por ir más allá del primer nivel, pues sea a causa de que es un proceso divertido, que nos permite pensar, que nos permite convivir, que nos permite dialogar y hacer estrategias conjuntas para alcanzar las metas pedagógicas propuestas. Entonces yo creo que si vamos entendiendo la potencialidad del juego y de los juegos, me parece que debiéramos de hacer de la escuela ese laboratorio para jugar, ahora sí voy a decir seriamente, a construir conocimiento. Y yo creo que en ese sentido estaríamos potencializando y permitiendo el desarrollo integral de la persona, porque finalmente así aprendemos las personas, jugando, acercándonos, haciendo hipótesis, tratando de alcanzar metas. Y bueno, pues yo creo que todo lo que ya se dijo aquí de los expertos en programación de juegos, pues nos invitarían a ir pensando en una pedagogía desde el juego y para el juego. Totalmente de acuerdo, Xime. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Me da muchísimo gusto el oír todas estas perspectivas. Espero que les haya sido útil, sobre todo como maestros, ver toda esta gran campo de tanto de la tecnología como el juego, como el entender estas dinámicas que estamos viviendo dentro de nuestros hogares y hacia adelante, y que además, pues no sé si decirlo desgraciadamente, va a durar, ¿no? O no va a ser tan rápido, entonces tenemos que ir creando dentro de este mismo sistema nuevo, ¿no? En el que estamos ya inmersos. Rodrigo, ¿querías agregar algo? No sé si me dejes contar una anécdota de 30 segundos para cerrar, que ahora recordé. Fíjate que para un juego que hicimos en Inoma que se llama Shippy, que es un pequeño comercial para que se metan a jugarlo. Pero bueno, cuando hicimos el focus group de ese videojuego, donde hay un borreguito que tiene que ir aprendiendo muchas cosas. Déjame mencionar, porque es importante el contexto. Ese juego está dedicado para niños de educación básica, principalmente de 4º a 6º de primaria, y el objetivo era aprender sobre genética, o sea, enseñarles las leyes de Mendel y toda esta parte de genes dominantes y recesivos. Entonces era un concepto difícil y que, bueno, Rodrigo lo trabajó. Así es. Gracias por el contexto. Era un reto bien grande, ¿no? Hacer esto de manera divertida. Entonces, bueno, hicimos ya algunos de los focus group para que los niños lo probaran y verificar cómo había estado. Y en el focus group al final se me ocurrió meter una pregunta que no estaba en el guión, que era, les pregunté a los niños, ¿qué tipo de videojuego creen que sea? ¿De aventura, de acción o educativo?
Entonces les hago la pregunta y los niños ya levantan la mano y la mitad dijo que de acción y la otra mitad dijo que de aventura. Entonces me encantó eso y les pregunto, oigan, nadie contestó educativo. ¿Por qué creen que no sea educativo? Y un niño dice, pues porque no es aburrido. Wow. Entonces, fue así como, wow, ya volteé a ver al cuate que estaba grabando y le dije, ¿sí está grabado eso? Sí, sí está grabado, perfecto. O sea, creo que en eso resume mucho lo que tratamos de hacer, ¿no? Que los niños no se den cuenta que están aprendiendo y que sea una gran experiencia, y que pues, estén aprendiendo muchas cosas sin notarlo, ¿no? Pero bueno, gracias por dejarme contar esta anécdota. No, qué bueno, Rodrigo, y también cierro con eso. O sea, yo creo que lo que queremos es transmitir en este conversatorio la palabra de diversión, de que no sea aburrido, de que el aprender no es algo doloroso, ¿no? Puede ser algo muy interesante, muy agradable, que debe dar mucha satisfacción. Y yo creo que ahorita la pandemia nos está dando esta oportunidad de repensar y de rediseñar todas las formas como lo estamos haciendo, incluir cosas nuevas, atrevernos, ¿no? Atrevernos a experimentar, atrevernos a probar, y a lo mejor no salen mal, ¿no? Pero no perdemos nada, o a lo mejor no. Y los niños van a ser los jóvenes, ¿no? Van a ser los primeros beneficiados y agradecidos con encontrar nuevas maneras. Pues bueno, y por último, ¿qué palabra nos dejan? Porque así lo hicimos la vez pasada y fue muy padre. ¿Qué palabra resumirían la experiencia de esta conversación del día de hoy? Con una sola palabra cada uno. Y del público lo invito también a poner una palabra que se llevan de lo que aprendimos con lo que escuchamos el día de hoy. Pregunta difícil, resumir. Diversión. Muy bien, Giselle. Rodrigo. Experimentar. Vale. Sí, me... Atreverse. Va, padrísimo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Les agradezco a todos su participación. El chat estuvo muy activo y de verdad cualquier cosa queremos hacerlo más seguido, entonces esperamos tenerlos pronto con otros temas. Invitamos al público a sugerir si tienen algún interés especial. Y pues bueno, Ximena, de todo corazón, muchas gracias porque sabemos que son personas muy ocupadas y el estar con nosotros compartiendo toda su experiencia, de verdad se los agradecemos. Giselle, gracias también por toda esta visión de la universidad y de cómo es posible introducir nuevas áreas de desarrollo pensando en los jóvenes que ahí vienen, ¿no? Van a salir nuevas generaciones que dices, ¿ahora qué se van a dedicar? Y Rodrigo, por esta visión del mundo de los videojuegos y sobre todo de la industria, ¿cómo conectas tú muy bien a la parte de la escuela y de la educación con una herramienta que puede ser el futuro y que está siendo, yo creo, el futuro de muchas cosas? Pues bueno, gracias a todos y pues nos estamos viendo más adelante. Adiós. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.